El periodismo es pasión, compromiso con la verdad, responsabilidad, valentía. Ser la voz de quien más lo necesita no tiene precio. Amo el periodismo. La corrupción es un cáncer que golpea a la sociedad y un periodismo beligerante nunca debe faltar. La economía y finanzas también son parte de la sociedad y una información veraz en esta área es importante. El periodismo es vocación. Informar y educar con equidad debe ser nuestro aporte a la sociedad hondureña. Años informando. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Negocios se alistan para reabrir el comercio gradualmente el próximo lunes. ICOEP recuerda uso de protocolos de bioseguridad y que salvoconductos son para trabajar y no para relajarse. Interventores de la ANE dicen que no pueden pagar millonaria deuda a los generadores de energía porque sus negocios han caído más del 30% a causa de la pandemia. Cuestionan ampliación de contrato por 250 millones de lempiras a empresa responsable del manejo de la represa de Nacaome, pues se dio sin licitar y esta en más de una década nunca se ha proyectado con el departamento de Valle. Reapertura de la economía recibirá a los hondureños con un nuevo incremento al precio de los combustibles de 2 lempiras a partir del próximo lunes. Inves Honduras ofrece su visión sobre petición de salud para adquirir accesorios que permita echar a funcionar 129 ventiladores mecánicos que se compraron incompletos y lucen tirados en bodegas en medio de la pandemia. Suben a 111 los contagios positivos de COVID-19 en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional y redoblan medidas de control según Salud. A partir de hoy, el Polideportivo de la Universidad Nacional funciona como centro para pacientes COVID-19. Aplican primera multa de 300 lempiras por no usar la mascarilla, mientras en Choloma niegan negligencia en muerte de ciudadano que falleció frente a Clínica del Seguro Social sospechoso de coronavirus. Asesinan a 4 jóvenes en Villanueva y las autoridades la atribuyen a una delimitación de territorios de presuntas bandas criminales. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hoy se realizaron 531 pruebas PCR, dando como resultado 91 positivos de COVID-19 en todo el territorio nacional, ascendiendo a un total de 5.971 los casos en Honduras. Se reportaron también 5 nuevos decesos, alcanzando la cifra de 248 los fallecidos. Se registraron 29 personas recuperadas para totalizar 677. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 5 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar.
El país se prepara para reabrir su economía de forma gradual según las fases programadas. Los microempresarios cifran sus esperanzas en poder sostener sus negocios y en el COEP recuerdan que esta fase por iniciar no es de relajamiento ni de paseo, que se mantienen las medidas de la cuarentena y los protocolos de bioseguridad. Honduras se prepara para abrir su economía a partir del próximo lunes, pero la medida se aplicará con las mismas regulaciones que existen en este momento. El comercio se abrirá con el 20, 40 y 60% del personal, dependiendo de la región, el contagio de los habitantes de diferentes ciudades y la densidad poblacional. Pues ya para la semana del 8 de junio que se estará aperturando la economía a nivel nacional y de forma gradual, de acuerdo a los municipios y el contagio que existe en cada uno de ellos. Ya SINAGER, pues a través de un comunicado, estableció cuáles serán los porcentajes que estarán abriendo. Los empresarios explicaron que el próximo lunes inicia la fase 1 de la apertura de la economía. Los emprendedores se han preparado para atender bajo intensas medidas de seguridad de 8 a 4 de la tarde y advierten que el salvoconducto que se le otorgará a los trabajadores es para ir a laborar, no para andar de paseo. A la vez recuerdan a la población que la salida será conforme al número final de su identidad porque la pandemia no ha finalizado. Recordamos que seguimos con los efectos de la pandemia, los salvoconductos son para que vayan a trabajar, no es para que vayan a los centros comerciales, a las farmacias o los bancos como que si fueran días normales. Seguimos siempre con el número, el dígito determinado para cada día. La apertura con el 20% de los empleados se hará en la región 3. Comprende las 13 ciudades con mayor número de contagios. Esto implica La Ceiba, Ciguatepeque, Nueva Arcadia, San Pedro Sula, Choloma, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, San Manuel, Villanueva, La Lima, El Progreso y el Distrito Central. Los comerciantes esperan que con esta apertura al menos vender algo para su sustento y el de su familia. Pues sí, eso esperamos, que tal vez mejore, vaya toda la gente trabajando, pues ya va a haber más entrada de dinero tal vez, ¿verdad? Ya la gente va a ir a comprarnos más acá. A partir del lunes, como decía el señor presidente, que íbamos a empezar a ver más afluencia de gente, tal vez así aumenta un poco las ventas. La región 2 la comprenden 62 municipios que tienen un contagio moderado y estos abrirán con el 40% del personal. Los otros 223 municipios abrirán con el 60% de sus trabajadores. La apertura se aprobó para evitar más daños a la economía. Las autoridades advierten a los empresarios que si no cumplen con las medidas y exigencias del protocolo, les cerrarán sus operaciones. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Es importante que usted tome en cuenta esto, avalado por el señor secretario de Trabajo, Carlos Madero. Las personas con padecimiento de diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes y mayores de 60 años no podrán presentarse a trabajar porque esas patologías representan un riesgo agregado frente al contagio de coronavirus. Además, las mujeres embarazadas no tienen que ir a trabajar, pero deben presentar la documentación correspondiente para informar sobre uno de estos padecimientos. Eso lo ha recalcado hoy Carlos Madero. Y además, ya saben ustedes que las personas van a salir en función del último dígito en la identidad. Pero se está contemplando ampliar el toque de queda. Así que, si bien es cierto que la economía se abre a partir del lunes, primero es gradual. 60% de trabajadores en las empresas donde no hay incidencia de la pandemia ni mucha densidad poblacional. En esa región, el 60% de los trabajadores se van a presentar a trabajar. También en los lugares donde la pandemia es media y no hay mucha densidad poblacional será el 40%, pero hay 13 ciudades donde hay densidad poblacional fuerte y donde
hay pandemia fuerte, incluida San Pedro Sula y el Distrito Central, donde solo se van a presentar el 20% de los trabajadores a las empresas. Y considere esto que ha dicho Carlos Madero en relación a las mujeres embarazadas y a las personas que tienen algunas patologías como diabetes y presión arterial que no se presentarán a trabajar. Vaya llamando a sus jefes a decirles que esto lo dijo el ministro de Trabajo, Carlos Madero, para que no haya problemas ya a partir del próximo lunes. Con la reapertura de la economía, las autoridades serán más severas con el uso obligatorio de las mascarillas, de tal manera que hoy la Municipalidad de Gracias Lempira, en el occidente del país, hizo efectiva esta ley al imponer la primera multa de 300 lempiras a un ciudadano por no utilizar esta medida de bioseguridad sanitaria. El hecho ocurrió el 5 de junio de este año y el afectado es el ciudadano Juan Arnaldo Perdomo, y según información las autoridades municipales en medios de prensa, ello seguirá ocurriendo si los ciudadanos no acatan las disposiciones que establece la ley. La ley del uso obligatorio de mascarilla fue aprobada recientemente en el Congreso Nacional a petición del Poder Ejecutivo y la misma contiene sanciones para quienes ignoren esta normativa. El gerente de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía de San Lorenzo, Juan Carlos Paredes, explica por qué no se debió ampliar el contrato de la compañía El ECNOR para el mantenimiento de la represa José Cecilio del Valle o Nacaome. Bien, a nuestro criterio creemos que esta modificación número 10 al contrato de servicios de la compañía El ECNOR debería de incluir la parte social, ya que las comunidades realmente no están recibiendo un beneficio directo, real. Los costos de la energía eléctrica en nuestras comunidades son los mismos que en cualquier otra parte del país. No nos vemos beneficiados por una rebaja en los valores por la generación de esta energía eléctrica, y tampoco nos vemos beneficiados con el aporte económico de la generación de esta energía eléctrica. Originalmente la concepción de los amigos del gobierno de Italia, que fueron los que estuvieron en la construcción de esta represa, fue que los excedentes de la generación de energía eléctrica fueran destinados para la compra de químicos en las plantas potabilizadoras de agua, para los mantenimientos preventivos y curativos de todo el equipo de bombeo instalado en estas 5 plantas potabilizadoras de agua que están en los municipios de San Antonio de Flores, Pespire, Nacaome y San Lorenzo, para beneficiar a más de 150,000 personas en 130 comunidades que están aguas abajo de la represa. Entonces creemos realmente que esta modificación no beneficia directamente a las comunidades que son las que estamos, por ejemplo, en este momento sufriendo de inundaciones, sufriendo de altos costos de energía eléctrica, y esto debería ser incluido a nuestro criterio, incluido en las nuevas modificaciones que se haga al contrato. En esta nueva modificación debería ser incluido que el beneficio de la generación de energía eléctrica, la plata que genera, vaya a las arcas de la Secretaría de Medio Ambiente, que es la que maneja las plantas, y puedan así asignar los fondos necesarios para la compra de los insumos químicos y las reparaciones y el mantenimiento de todos los equipos necesarios para la potabilización de agua, que beneficia a más de 150,000 personas en el Bajo Valle de Nacaome y en la parte alta, el cono norte del municipio del departamento de Choluteca. Esta compañía española lleva más de 16 años encargada del mantenimiento de la hidroeléctrica de Nacaome. La ampliación del contrato por 250 millones de lempiras a la empresa responsable del manejo y mantenimiento de la represa hidroeléctrica de Nacaome ha generado suspicacia entre los expertos del rubro por considerar que no hubo licitación y que esa empresa no ha tenido en 16 años ninguna proyección social para el departamento de Valle. Es necesario. Expertos cuestionan el proceso bajo el cual fue ampliado el contrato a la compañía Electrificaciones del Norte del ECNOR por el Congreso Nacional, empresa española encargada en el manejo de la central hidroeléctrica de Nacaome, ya que explicaron que tuvo que realizarse por licitación. Es importante tener la claridad absoluta de que siempre se busca obtener la mejor calidad al menor precio posible, y bajo esta premisa es necesario entonces que este tipo de contrataciones sean llevadas a un proceso de licitación
licitación pública internacional, de la misma manera que lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica para la contratación de energía y potencia. Zelaya también explicó que el monto aprobado de 250 millones de lempiras es demasiado elevado. Pareciera que 250 millones de lempiras en 4 años es un valor bastante elevado, pero aquí habría que aclarar que es necesario conocer si este monto también incluye inversiones relacionadas precisamente con la operación y mantenimiento, como por ejemplo repotenciación de algunos equipos electromecánicos de la misma turbina. Desafortunadamente no se tiene esa información. Este especialista en recursos hídricos también comparte que se debió someter al proceso de licitación para evitar la suspicacia en la transparencia del proceso. Pero si se concesionó directamente, probablemente bajo el pretexto de emergencia, entonces es ilegal. Entonces, mencionaba, no tengo nada contra ninguna empresa a quien se le haya adjudicado. Si es quien ha venido manejando, técnicamente no tengo duda de su capacidad, pero sí protesto enérgicamente como hondureño el hecho de dar concesiones sin procesos de licitación bajo supuestas emergencias. Los expertos recomiendan al legislativo reconsiderar esta ampliación al contrato de la compañía Elecnor y someterlo al proceso de licitación como lo ordena la Ley General de la Industria Eléctrica. Es la 10ª ampliación que se le realiza el contrato a esta empresa que se ha venido dedicando al mantenimiento y a la operatividad de esta central hidroeléctrica de Nacaome. José Andino, Telenoticias. Este viernes las autoridades de la ENE indicaron que no han podido honrar la deuda con los generadores de energía por más de 10.000 millones de lempiras, en vista que la actual crisis de la pandemia ha hecho que sus ingresos caigan en más del 30%, en vista que sus abonados no están pagando las facturas de energía. La empresa nacional de energía eléctrica reporta una caída en sus ingresos que asciende a un 35% mensual, y debido a esa falta de ingresos la estatal de energía no ha podido cumplir con las obligaciones de pago a sus proveedores. Aproximadamente 35% se ha dejado percibir, y eso de alguna manera nos ha permitido a nosotros con los generadores ponernos dinámicos, creativos, para poder por lo menos cubrir conforme al flujo de caja del ENE y poder cubrir lo que podamos pagar conforme a lo que vamos recaudando mes a mes con los generadores. Los generadores de energía reportan una mora antigua de la ENE superior a los 7 meses por el servicio que prestan, superando los 10.000 millones de lempiras. Recientemente les pagaron el mes de enero del 2020. Ya se vencieron los meses de febrero y marzo y faltan 10 días para que venza abril. Esa factura de febrero ya acumula cerca de 90 días de mora. A los 45 días tuvo que haber pagado, no se ha pagado porque por la pandemia la ENE dejó de elaborar aproximadamente un mes, se ha reactivado, y con la reactivación comenzaron primero haciendo el pago de enero de manera parcial. Hoy estamos recibiendo ya pagos parciales de la de febrero, pero ya también tenemos vencida la de marzo. La empresa EH es la encargada de la facturación y cobro de la energía generada, y en los últimos meses promediaron el servicio. Abonados que hacen sus reclamos por cobros incorrectos aseguran que la mora seguirá aumentando porque las personas no tienen cómo pagar esos valores. Claro, y se les va a seguir cayendo, señor, porque la gente, el pueblo, no tiene de dónde pagar este abuso. No tenemos. ¿Cómo va a venir a pagar de un solo 6.000 pesos así si no lo he consumido? Y venimos a reclamar para que descargo de conciencia, porque aquí no le van a resolver nada. Aquí es o paga o paga. 35% de mora representa unos 1.000 millones de lempiras al mes, señala la interventora de la ENE, porque la recaudación mensual es de 2.500 millones de lempiras. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Un nuevo incremento en el precio de los combustibles se anunciará este fin de semana de acuerdo al comportamiento internacional. El aumento en las gasolinas sería de 2 lempiras. Tanto de los refinados como del crudo en el mercado internacional, que han reflejado una tendencia hacia el alza, pues igualmente serán hacia el alza en los mercados nacionales. Precios en bomba para las gasolinas, la próxima semana se espera que pueda subir el precio alrededor de 2 lempiras, y en el caso del diésel podría rondar alrededor de 1.50 o un poquito más.
En los mercados esperan que esos continuos incrementos no afecten de inmediato la canasta básica familiar. Al contrario, para la próxima semana anuncian una reducción de precios en los derivados de la leche por la temporada. Tiene que haber un impacto hacia la baja. Todos sabemos que ha incrementado lo que es la producción de leche, incluso que ha bajado el precio del litro en los lugares de producción. El aumento al precio de los carburantes se aplicará a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Las secuelas económicas de la pandemia obligan a los empresarios a pedir la prórroga para el pago del impuesto sobre la renta. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. Debido a que el 30 de junio vence la prórroga que había aprobado el gobierno para el pago del impuesto sobre la renta, los empresarios están solicitando una ampliación por 60 días más porque la economía aún no se abre y mucho menos se ha reactivado. Y todavía pues los negocios permanecen cerrados, las empresas están encerradas y hasta el próximo lunes empieza la apertura inteligente. Entonces, debido a eso, pues nosotros estamos solicitando al Ejecutivo una prórroga para no pagar el impuesto sobre la renta el 30 de junio para los pequeños y medianos contribuyentes. Es bueno recordar que los grandes contribuyentes ya hicieron su pago el 30 de abril. Entonces estamos solicitando pasarla para finales de agosto. El pago del impuesto sobre la renta venció el 30 de abril, pero por el cierre total se aprobó la primera prórroga y al no tener todavía ingresos los emprendedores, es imposible cumplir con esa obligación, señalan los empresarios, quienes aclararon que la ampliación de plazo es para los MIPYMES. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. Ante la reciente publicación de la Comisión Europea de incluir a Panamá y Nicaragua, Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, en una lista de terceros países que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los países miembros del SICA apelaron al sentido de solidaridad y cooperación de la Unión Europea para evaluar dicha decisión. Lisandro Rosales de Honduras, Pedro Brolo de Guatemala, Denis Moncada de Nicaragua, Rodolfo Solano de Costa Rica, Alejandro Ferrer de Panamá, Alexandra Gil de El Salvador, Miguel Vargas de República Dominicana y Wilfred Elrington de Belice hicieron un llamado de solidaridad teniendo en consideración el contexto actual por el que atraviesa la región, que a la fecha 5 de junio de 2020, 9:30 am, suma más de 50.965 casos confirmados de coronavirus y registra 1.402 fallecidos según la plataforma de información del SICA, y con ello la necesidad de buscar recursos financieros para seguir enfrentando la emergencia sanitaria y para la etapa de recuperación económica. El apoyo de la Unión Europea hacia los países miembros del SICA se ha evidenciado desde hace muchos años, así como el compromiso continuo a las necesidades de la región y a sus políticas de desarrollo. Esas muestras de solidaridad y cooperación se han hecho más fuertes ante la actual crisis sanitaria, económica y social causada por el COVID-19. Así es que los países que integran el SICA han pedido a la Unión Europea evaluar su decisión de ubicar a Panamá y a Nicaragua en una lista de terceros países que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Más adelante aquí en el noticiero líder, Invest Honduras admite que Copeco compró ventiladores sin los accesorios requeridos para atender pacientes de COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos.
Inves reconoce que recibió solicitud urgente de la Secretaría de Salud para que se adquieran los accesorios que hacen falta a los 129 respiradores mecánicos comprados por Copeco en marzo en los Estados Unidos. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, se celebra el Día Mundial del Ambiente, una de las fechas más importantes en el calendario de Naciones Unidas. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Cada 5 de junio el mundo celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental desde 1974. Cada año en esta fecha las Naciones Unidas establece una plataforma global para agrupar al sector gubernamental, empresarial y ciudadano en torno a la problemática ambiental dada por la depredación natural de la actividad humana. Así que busca concienciar al mundo sobre el delicado estado de la naturaleza, única fuente de alimentos que consumen los humanos, el aire que respiran, el agua que beben o el entorno climático que les permite vivir. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Los colaboradores de Popeyes, así como empleados de servicio de delivery, deben seguir con rigurosidad el protocolo de bioseguridad emitido por las autoridades gubernamentales al momento de ingresar a sus restaurantes. Ingresan, pasan su calzado por una alfombra pediluvio, se le toma la temperatura y todos los registros del caso, nombre de la persona, número de identidad, número de teléfono celular, lugar de residencia. Después se le hace una observación de cómo está físicamente la persona, si está bien, si está decaído, si está cansado. Se anota las observaciones, se le pregunta al empleado, ¿tiene algún síntoma de tos, resfrío, dificultad de respirar? En el área de cocina, las medidas son igual de rigurosas. Muy importante el lavado efusivo por 20 segundos con suficiente jabón y agua. Ojalá agua a 120 grados Fahrenheit o lo que se tolere la mano, preferiblemente con agua caliente. Después de los 20 segundos de la actividad mecánica de estarse lavando las manos, la higienización, y eso es importante con alcohol gel de 70 grados de concentración mínimo. La idea es proteger la salud de los colaboradores de Popeyes y la inocuidad de los productos a sus clientes. Totalmente, desde el inicio del proceso hasta que el producto está entregado al cliente, nosotros le podemos, con nuestros boletos de trazabilidad, que donde ingresa la orden del cliente, ya sea por el autoservicio o por la gente o la empresa de servicio a domicilio que ellos escojan. Una vez más, Popeye demuestra, en medio de la pandemia por el COVID-19, su compromiso con la salud de los hondureños. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Digitalízate y haz tus transacciones desde tu celular a través de la app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Descarga la app Banca Móvil y haz tus transacciones de forma más rápida y segura desde tu celular. Bacredomatic. Este viernes, el director de Inves Honduras salió al paso del oficio enviado por la Secretaría de Salud para comprar con urgencia los accesorios que hacen falta a más de 129 ventiladores mecánicos que se compraron incompletos, mientras el viceministro Cosenza dice que ante la reapertura de la economía urge más equipo para responder a lo que se viene con la pandemia. El director ejecutivo de Inves Honduras, Marco Bográn, admite que recibió un oficio donde la Secretaría de Salud le solicitó con urgencia la compra de los accesorios adicionales para más de 129 ventiladores mecánicos pulmonares adquiridos por Copeco el pasado mes de marzo, tal y como lo informó Telenoticias Estelar. Lo que la Secretaría de Salud ha hecho es enviarnos un oficio, precisamente el 1 de junio, en el que nos plantea la necesidad de hacer una compra de urgencia para recibir unas adaptaciones para esos ventiladores mecánicos de tal forma que puedan ponerse a operar
en cada uno de los hospitales en que están distribuidos en este momento. Bográn niega que haya sido Inves la institución responsable de la compra de estos aparatos. Primero que todo quiero separar lo que es la adquisición de los 129 ventiladores mecánicos que se hizo en marzo. Invest Honduras para esa fecha todavía no había iniciado su compra de insumos de emergencia. Esa compra se hizo con otras instituciones del gobierno, para lo cual hay titulares de parte de cada una de esas entidades que podrán responder cualquier duda al respecto. En el Hospital del Tórax señalan que los ventiladores mecánicos enviados hace más de 2 meses continúan en las bodegas mientras llegan los insumos para ponerlos a funcionar. Por otra parte, lamentan que se haya hecho una compra millonaria sin sus accesorios en momentos críticos de la pandemia. Tengo entendido que son varios accesorios los que hacen falta para poder instalarlo. Esto pues desgraciadamente no han agilizado esa parte y pues no podría ser muy útil ahorita si estuvieran listos. La enorme mayoría de los pacientes que llegan afectados por COVID-19 tienen una necesidad inminente de aparatos que ayudan a que los pulmones se oxigenen mejor. Y el hecho de que se haya hecho una compra multimillonaria y que estos equipos no tengan los accesorios, los sensores, los cables, los insumos necesarios, definitivamente va a tener un impacto sumamente negativo. Sea cual sea el caso, desde la sociedad civil condenan que a estas alturas se ponga en riesgo la salud de los hondureños, por lo que se recomienda actuar con más responsabilidad. Realizar compra de ventiladores en medio de esta pandemia y que no vengan completos realmente es una gran irresponsabilidad y sobre todo pone en mayor riesgo la salud o la respuesta a nuestros hondureños que están en condición grave. En ese sentido, el viceministro de Salud Roberto Cosenza señaló que si bien de momento se ha trabajado con los 150 ventiladores mecánicos en existencia en el país, debido a la magnitud de los casos y previo a una reapertura en la economía, es de suma importancia equipar las unidades de aislamiento que recibirán a más pacientes en los próximos meses. La unidad de cuidados intensivos, conforme fue cambiando la enfermedad, hemos visto que lo que se requiere son ventiladores de alto flujo no invasivo para poder suministrar el oxígeno al paciente. En algunos hospitales ya han estado funcionando estos ventiladores y le pongo de ejemplo el Leonardo Martínez, donde hemos tenido éxito, hemos logrado bajar la tasa de mortalidad. Cosenza reiteró la importancia de contar con los insumos necesarios para salvar la vida de cientos de hondureños que a diario son trasladados a las salas de cuidados intensivos. Este día el gobierno de los Estados Unidos informó que a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, entregó al Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Tórax, y el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula aproximadamente 4.000 mascarillas N95, 2.000 guantes, 400 pares de lentes de protección, 800 batas quirúrgicas, 10.000 mascarillas quirúrgicas y 40 galones de gel desinfectante. La misma será dividida entre ambos hospitales. Además, informó que a través de USAID se ha trabajado con la Secretaría de Salud para incrementar el número de laboratorios y su capacidad para realizar pruebas, contribuyendo así a la detección temprana de casos positivos por COVID-19 y al seguimiento de casos y posibles contagios. En los próximos días, USAID complementará su asistencia al sector salud facilitando ventiladores mecánicos. Deuda de 200 millones con diálisis. Honduras pone en riesgo la salud de pacientes renales. Antes, en nuestra nota positiva, después de contar únicamente con 2 ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 en la sala del Hospital General del Sur, los ánimos de las autoridades y los médicos se fortalecen al recibir 26 sistemas de oxígeno donados por la Fundación de Camaroneros del Sur. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco!
Un total de 26 sistemas de oxígeno de alto flujo o respiradores para pacientes con COVID-19 fueron donados al Hospital General del Sur por la Fundación de Camaroneros del Sur, ya que únicamente contaban con 2 en la sala. Aquí estamos con toda satisfacción y dándole las gracias a Fundesur por ese apoyo tan grande que nos está dando al Hospital del Sur para poder atender a los pacientes que vengan o lleguen al hospital con la pandemia del COVID-19. La dotación de este equipo para la atención de pacientes con COVID-19 era urgente, expresó uno de los médicos responsables de la sala COVID, ya que su condición era deficiente. Esa es una súper ayuda. Nosotros no teníamos la forma de entregar de tanto cantidad de oxígeno a un paciente, mucho menos con presión. Esto es lo último que se está usando para evitar que los pacientes caigan en ventilador. Esto ha venido a revolucionar el manejo del COVID. Fundesur, convirtiéndose en una esperanza de vida para muchos y conociendo las limitantes de este centro hospitalario, invirtió más de $500,000 de lempiras en la compra e instalación de este equipo y mejoras. Con este equipo de asistencia respiratoria buscamos contribuir a mejorar esa esperanza, diría yo, de superar una crisis de COVID para las personas que lleguen contagiadas en el Hospital del Sur, donde actualmente solo hay 2 de estos equipos para 28 pacientes. El día de hoy nosotros estamos donando 26 más. También tenemos que sumar que la próxima semana nos viene un electrocardiógrafo, ¿verdad?, para el Hospital del Sur, y nos viene 4 equipos para monitorear signos vitales. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. La Asociación de Pacientes Renales hace el llamado al gobierno para que solucione la deuda que mantiene con Diálisis de Honduras, deuda que asciende a 200 millones de lempiras, ya que a partir del 15 de junio no estarían recibiendo su tratamiento completo. Pues la verdad que se nos ha informado de parte del proveedor, verdad, que por falta de insumos ellos tomarían esta medida a reducir el tratamiento del paciente, del cual es muy preocupante para nosotros, porque el afectado directamente es el paciente. Al reducírsele su tratamiento, su salud desmejora. Y entonces nosotros, bueno, como representantes de los pacientes, hacemos el llamado, ¿verdad?, ante esta situación de que se resuelva lo más pronto posible. Vázquez explicó que son más de 3,000 pacientes a nivel nacional que se verán afectados, ya que semanalmente se someten a 3 tratamientos. Más adelante aquí en el noticiero líder, centros penitenciarios urgen de una política pública más eficaz contra el COVID-19. Revisamos los casos de coronavirus en Honduras y el mundo. Hoy se han realizado 531 pruebas PCR, encontrando 91 nuevos casos positivos de COVID-19. Esto ya totaliza 5.971. Hay un total de muertes en el territorio nacional de 248. Hoy se reportaron 5 nuevos decesos. También tenemos 677 los recuperados. Hoy se han registrado 29 personas nuevas. También los datos en el mundo ya suman más de 6 millones. 6.849.579. Bueno, estamos más cerca de los 7 millones de casos positivos. La cantidad de muertos, 398.244, cerca de las 400.000 muertes. Mira qué tragedia la que ha vivido el mundo. Recuperados 3.350.389. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos y más muertes. Ya están cerca de los 2 millones de casos de coronavirus los estadounidenses. 111.390 muertos. Brasil con ese nada honroso segundo lugar de más casos positivos, 646.000. Y digo nada honroso porque el presidente Bolsonaro al principio decía que no existía el coronavirus. Pero ahora Trump igual lo desafió y miren ustedes que son los 2 países más golpeados. Rusia 449.000, España 288.000 son los países más golpeados. Todos los países hemos sido golpeados por el coronavirus, pero sobre todo Estados Unidos, Brasil, Rusia, España. Sí, Estados Unidos, Brasil, Rusia, España.
Ucrania, India, Italia, Perú. Perú tiene 187.000 casos, 5.162 muertos, igual que Alemania con 185.000 casos y 8.763 muertos. Bajo estrictas medidas de bioseguridad fueron enterrados esta tarde los restos de un bebé de 5 meses que falleció en el hospital Mario Catarino Rivas a causa del coronavirus. El bebé era originario del municipio de San Juan, Intibucá, y según los reportes médicos, este padecía del síndrome de Down y se habría contagiado de COVID-19, complicándose su situación que derivó en su fallecimiento. El 24 de mayo las autoridades confirmaron que la criatura había sido contagiada por el virus. Esta mañana un hombre falleció en la acera del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Choloma, Cortés, mientras esperaba atención médica. Según vecinos de la zona, la víctima, Antonio Martínez, de 57 años, llegó con síntomas de COVID-19 y por presunta negligencia médica a los pocos minutos murió. Pero las autoridades del Seguro Social descartan ese extremo y aseguran que sus familiares lo dejaron abandonado a la entrada del centro asistencial. Un vehículo trasladó a un paciente, lo colocó en la acera y de ahí se fueron. Cuando el médico que fue reportado por vigilancia hacia el médico fue a evaluarlo, definitivamente ya no tenía ni signos vitales, ¿verdad? O sea que pudo haber fallecido 1 hora antes, 2 horas antes y solo lo llevaron para colocarlo ahí. Desafortunadamente no tiene ningún documento oficial, no tiene cédula, no tiene licencia, no tiene absolutamente nada. Por sospechas de COVID-19, el cuerpo fue llevado a medicina forense bajo un protocolo de bioseguridad. Sin embargo, hasta los momentos se desconoce la causa de su muerte. Los contagios de coronavirus en la Penitenciaría Nacional, que suman 111 según las autoridades de salud, les ha obligado a redoblar esfuerzos y mantener en aislamiento a los positivos. La cifra se disparó tras la llegada de un recluso procedente de Santa Cruz de Yojoa y hay quienes recuerdan al Poder Ejecutivo que tiene en sus manos la sanción de un decreto aprobado en el Congreso para descongestionar las cárceles antes que esto se salga de las manos. Un privado de libertad que fue trasladado de Santa Cruz de Yojoa para la Penitenciaría Nacional de Támara desde hace 3 semanas es el que disparó el número de contagios en ese centro penitenciario, que hoy alcanza 111 casos positivos de COVID-19, reveló a Telenoticias el jefe de la región metropolitana de salud, Harry Buck. De ese caso ha venido, ¿verdad?, arrastrando a un total de 230 privados de libertad que están en ese módulo de protección mínima, que hasta la fecha fueron tamizados toditos y hemos encontrado 111 privados de libertad positivos hasta la fecha. Fueron publicados el día de ayer, más 2 médicos, más un policía penitenciario. Es decir, el total son 114 en total. Esta preocupante cifra contradice el número de contagios anunciados este jueves por SINAGER, que reportó un total de 63 privados de libertad en la Penitenciaría Nacional de Támara. Y aunque se asegure que todos estos casos son de primer ingreso, que se encuentran totalmente aislados y sin contacto con el recinto general, siempre hay riesgo. Esa es la preocupación. Tal vez ellos no tengan contacto directo, pero sí el mismo personal puede estar en contacto de ambos lados. También están en las recomendaciones. Por su parte, en el Instituto Nacional Penitenciario se afirma que en la Penitenciaría Nacional se implementan todos los protocolos de bioseguridad y que incluso se contrató a más personal médico para evitar que la enfermedad se propague. Cabe mencionar que en la Penitenciaría Nacional de Támara se han habilitado 4 áreas de aislamiento para personas de primer ingreso y pacientes COVID-19. Asimismo, se ha contratado personal médico, se contrató 10 médicos y 10 especialistas en el área de enfermería para trabajar específicamente en atención de estas personas. Pero este profesional del derecho dice que estas medidas no son suficientes, ya que en los recintos penitenciarios existen muchos privados de libertad con enfermedades de base y de la tercera edad. Es urgente que el Ejecutivo sancione el decreto que se aprobó hace un mes para descongestionar las cárceles del país. Se ordena en ese decreto la tramitación de libertad o sustitución de medidas cautelares, sustituir la prisión para aquellas personas que presenten problemas de enfermedades base como diabetes, hipertensión, VIH y otras que vuelven más propensas a esta población o más vulnerables frente a una posibilidad de contagio. Según conoció Telenoticias, el número de contagios en la Penitenciaría Nacional podría sobrepasar los 111, ya que se esperan nuevos resultados de otras pruebas aplicadas.
Las autoridades de salud informaron del abastecimiento de reactivos para realizar pruebas PCR en los centros de triaje de San Pedro Sula y municipios aledaños. En el caso del Colegio de Ingenieros, el control de la toma de muestras se hará por número, con un máximo de 100 personas por día. Lamentablemente estamos teniendo un 60% de las pruebas que se realizan con resultados negativos, y esto significa que muchas personas están acudiendo sin tener criterios o porque solicitan o les exigen un certificado de negatividad para sea sus empresas o para sus instituciones, y realmente es lamentable porque nos vemos incapacitados en dar respuesta a toda la población que acude. Debido a que los reactivos para pruebas PCR son limitados, estas se realizarán únicamente a casos sospechosos previo a un examen médico. El diputado por el departamento de Cortés, César Padilla, de la bancada del Partido Libertad y Refundación, manifestó hoy en San Pedro Sula que presentó una propuesta de ley para reformar varios artículos del Código de Trabajo a fin de incluir el COVID-19 como enfermedad profesional. Son dos reformas, al 404 y al 455 del Código de Trabajo, a la enfermedad del COVID-19. De tal manera que si el patrono, si la empresa incumple con las medidas de bioseguridad, la responsabilidad del aislamiento, del tratamiento para el COVID, no va a recaer en el trabajador o la trabajadora, sino que la empresa tendrá que hacerse responsable. Esto tiene dos intenciones. La primera obviamente es proteger a las personas que ya se han contagiado y que en este momento se les están aplicando la figura de la suspensión laboral. Hace un mes ya iban más de 200,000 trabajadores sin empleo, pero ahora nuevamente que vamos a entrarle a este proceso estamos más preocupados. Estamos más preocupados porque el nivel de riesgo va a ser más alto. La propuesta se presentó este jueves en el Congreso virtual y va encaminada a responsabilizar a las empresas que no cumplan con las medidas de bioseguridad. Este viernes quedó habilitado el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma. Albergará 130 camas para atender pacientes con síntomas leves, moderados y graves por el COVID-19. El mismo comenzará con el ingreso de 20 pacientes. La idea de aperturar el día de hoy es precisamente para prevenir que cualquiera de estos hospitales colapse y realmente integrar la red. Obviamente el hospital que tiene mayor cantidad de pacientes, porque es el de y es su especialidad, es el hospital del tórax. No es que esté colapsado, pero es el hospital que tiene mayor complejidad, ¿verdad? Es un hospital especializado y lo dice su nombre, cardiopulmonar. Batres señaló que previo a utilizar el polideportivo fue necesario acondicionar los espacios, instalar tanques de oxígeno, equipo para monitorear la condición de los pacientes, los medicamentos necesarios, así como una readecuación de las duchas. Se instaló un área de lavandería, las divisiones respectivas para lograr un mínimo de privacidad para los ciudadanos ingresados, al igual que áreas de descanso y alimentación del personal médico. Asimismo, se definieron las rutas de ingreso y salida, un área de duchas y cambio de ropa para el personal médico, que utilizarán, como lo señalan los protocolos posteriores a sus turnos, antes de retornar a sus casas, para disminuir la posibilidad de contagio al estar en primera línea en la atención de los pacientes con COVID-19. Hola, ¿qué tal? Los pronósticos se van cumpliendo alrededor de la tormenta tropical Cristóbal. Hay que recordar que ayer perdió fuerza y era una depresión tropical. Sin embargo, se ha vuelto a fortalecer. Sus vientos ascienden a 65 kilómetros por hora y continuará ese fortalecimiento conforme avance sobre las aguas cálidas del Golfo de México. Esta es la imagen de radar que nos muestra justamente los núcleos convectivos que están circulando y en ascenso sobre nuestro territorio y que garantizan que continúen las precipitaciones. Sin embargo, conforme la tormenta pues se despegue y comience su movimiento totalmente hacia el norte, ya un poco acelerado, entonces irán disminuyendo las precipitaciones en nuestro territorio. Pero por ahora toda la costa oeste de los Estados Unidos está bajo alerta por marejada ciclónica, conforme este fenómeno durante el día sábado y domingo se vaya acercando. De hecho, los vientos estarán circulando alrededor de esta tormenta, que mantendrá siempre su actividad indirecta sobre el istmo centroamericano, independientemente
constantemente que se vaya alejando. Lógicamente las temperaturas se irán recuperando y las lluvias también, pues poco a poco irán disminuyendo. Para esta jornada sabatina los cielos pues ya se dejan ver algunos medios nublados y durante el domingo pues la condición meteorológica irá de forma gradual mejorando. Pero hacia horas de la tarde o en horas de la noche, siempre con la complicidad de la zona intertropical de convergencia, las lluvias se presentarán fuertes para esta jornada de sábado al final del día y el día domingo pues disminuyendo un poco. Y el oleaje en toda la costa pacífica de Centroamérica pues continuará agitado y en el litoral caribe también observar muchas precauciones para este fin de semana. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Dos hechos violentos se reportaron este día en San Pedro Sula. Uno ocurrió atrás de unas bodegas en la colonia Suyapa de Chamelecón. Ahí pobladores encontraron el cadáver de un joven de entre 20 a 27 años, quien presentaba varias heridas en el abdomen. El segundo sucedió al interior de una vivienda en la colonia Santa Marta del sector El Carmen. La víctima, Miguel Antonio Pavón, de 64 años, padecía de depresión y se ahorcó en su habitación. A las 5 horas de este viernes, la Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida de Edwin Alexander García Sánchez, de 22 años, Carlos Armando López Sánchez, de 19, junto a su compañera de hogar, Kenia Calix, de 30, y una menor no identificada que se presume era sobrina de Kenia. Según el relato de la madre de Edwin, el joven pasó la noche en casa de su primo Carlos, donde en horas de la madrugada lo sacaron de su vivienda en Villanueva, sector 1, y posteriormente les quitaron la vida. Por los momentos se desconocen las causas del hecho, ya que los familiares aseguran que no tenían enemigos. La Policía Nacional comenzó con las investigaciones pertinentes. La masacre ocurrida esta mañana en el sector de Villanueva lleva implícito el mensaje de marcar territorios y generar temor, afirman estudiosos en la materia. En tanto, las autoridades policiales aceptan que en la actual coyuntura es difícil para ellos manejar dos situaciones paralelas: la pandemia del COVID-19 a la cual están abocados y los desafíos que a diario les lanza el crimen organizado. El presentimiento de Ruth Sánchez se volvió realidad con su hijo Edwin García, que la madrugada de este viernes murió de manera violenta junto a 3 familiares en un predio de la colonia Villanueva. Oh, me dijo, mami, yo voy para donde Carlos a dormir ahí a la mami. Le digo, yo te para la casa para donde tu abuela. No esperaba esto, yo amigo, no tenía enemigos. Mi hijo sí era una persona especial, era él. Edwin Alexander García Sánchez, de 22 años, limpiaba vidrios de carros en la zona de Miraflores y estaba en tratamiento en el Hospital Santa Rosita, ya que tenía capacidades especiales. Yo le di a la doctora que me ayudara, que me lo dejara internado. Me dijo que no podían agarrar ahorita por esta enfermedad. El homicidio múltiple ocurrió en plena vía pública de la capital, en horario donde no es permitido la circulación por el toque de queda debido a la pandemia, hecho que para la titular del Observatorio de Violencia es un mensaje del crimen organizado para atemorizar a la población y marcar territorio. El crimen organizado que con el control del territorio, el tráfico de drogas, armas, la trata de personas y la extorsión solo quieren causar el miedo que corresponde en la población y sobre todo enfrentar a las autoridades para demostrarles que a pesar de todo ellos pueden tener el control de este territorio. Los hechos están siendo investigados por la ATIC, afirmó el comisionado Jair Mesa, quien además reporta una reducción de homicidios múltiples en comparación con 2019. Se está trabajando con el Ministerio Público para poder identificar a través de las autopsias respectivas. Se está validando toda la información que se encontró y en el caso de muertes múltiples, pues todavía está a la baja. Sin embargo, están ocurriendo este tipo de hechos que debemos de trabajar para poder investigar y también prevenir algún tipo de delitos que se están dando. Los 2 municipios que reportan más homicidios múltiples son el Distrito Central con 6 y 19 víctimas y Choloma con 2 y 6 víctimas. Solo en 2019 se reportaron más de 200 personas fallecidas en homicidios múltiples y la mayoría de los casos en el departamento de Cortés. Sandy Gallardo, Telenoticias.
con el objetivo de evidenciar los casos ocurridos en las semanas epidemiológicas 12 a la 21 en un contexto que amenaza la convivencia y calidad de vida. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad presentó su boletín número 84, en donde muestra que entre las semanas 1 y 21 de 2020 se registraron 1.182 homicidios, 334 menos en comparación al mismo periodo de 2019, que equivale a un 22%. Hay más muertes homicidas en estas semanas de análisis que muertes naturales del COVID-19. El Observatorio Nacional de la Violencia advierte que las semanas 2, 3, 5, 6, 9 y 11 tuvieron mayor incidencia que en las mismas fechas de 2019. Asimismo, considera que la disminución del flujo de personas en las calles y las restricciones del gobierno ante la pandemia no coinciden con el número de homicidios, porque desde la semana epidemiológica número 13, donde se presentaron las primeras muertes por COVID-19, han ocurrido 443 homicidios, en promedio 7 víctimas diarias y 9 homicidios múltiples. Son 491 muertes homicidas que han ocurrido a pesar de las restricciones. El Distrito Central fue el de mayor incidencia en homicidios múltiples en la semana 12 a la 21, seguido de San Pedro Sula y Choloma, y Santa Fe Colón con un hecho. Se mantiene la operatividad, día con día hay diferentes capturas por diferentes factores, hay algunos homicidios que se han capturado en flagrancia, principalmente algunos que se dan por situaciones de convivencia. En lo que va del año, Honduras ha registrado 15 homicidios múltiples con 56 víctimas, y en el contexto COVID-19 han ocurrido 9 de estos eventos, 60% del total. El Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Honduras informó este día que se presentó en la Secretaría General del Congreso Nacional un proyecto de decreto para reformas al nuevo Código Penal en los artículos relacionados con los delitos contra la mujer. Y es por eso que también solicitamos que analicen y vean que este nuevo Código Penal debe tener medidas más fuertes, más serias, en contra de los delitos hacia las mujeres. A la vez se invitó a las mujeres y a la población en general a sumarse a esta petición de reformas, pues no se puede aceptar como normal estereotipos de género que atenta contra la dignidad y la vida de las mujeres. En vez de aprobar una ley, como ha sido la demanda ciudadana y de la comunidad internacional, el Congreso Nacional, la figura de la colaboración eficaz ha sido incluida como un artículo más dentro del nuevo Código Penal, y según los expertos eso es querer dar a tol con el dedo a la ciudadanía, pero sus asesores defienden la inclusión al asegurar que es tan potente que va a combatir la lucha contra la corrupción. El nuevo Código Penal reduce a un artículo la ley de colaboración eficaz, grave para la investigación y sanción de autores de delitos contra la administración pública y criminalidad organizada, pero favorable para estos. Bastará que decidan convertirse en colaboradores eficaces para ver reducida su pena en 2/3, sinónimo de impunidad. Estos mecanismos premiales deben de ser regulados con mucha rigurosidad, porque también se debe de asegurar que la colaboración que presta el sujeto que ha participado en un hecho ilícito sea veraz, es decir, que se pueda verificar que efectivamente lo que señala es correcto, es cierto, para evitar que se pueda caer en una utilización indebida de la figura y aplicar un beneficio también indebidamente. Imposible, según este analista, entablar una lucha efectiva en delitos contra la administración pública y la criminalidad organizada mediante esta figura, que no debería estar incluida en el nuevo Código Penal, o al menos desarrollarla en un capítulo y no en un artículo. Es, dice, dar a tol con el dedo a quienes piden castigo para quienes hagan uso indebido de los recursos del Estado. Para garantizar una lucha contra la corrupción eficaz, pero también en relación a los otros delitos, es necesario que se regule de forma clara en el Código Procesal Penal, en el que se detalle claramente cuáles son sus etapas, los beneficios, las medidas de seguridad, los actores que intervienen y en general todos los detalles que generarían una impartición de justicia penal eficaz, clara y eficiente en Honduras.
¿Qué es colaboración eficaz con las autoridades? Según el artículo 510 del nuevo Código Penal, pueden rebajarse las penas a imponer hasta un máximo de 2/3 si el culpable de los hechos tipificados en este título colabora de manera eficaz con las autoridades para prevenir la comisión de delitos contra la administración pública o atenuar sus efectos, para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos o para la identificación, persecución y procesamiento de otros responsables. Los códigos penales hacia futuro van hacia la restauración, unas penas restaurativas, no penas que vayan a perseguir a mansalva los delitos, ¿verdad? Eso es a futuro, el derecho penal está evolucionando, señores. Será verdad en el mismo proceso donde van a salir a aflorar cualquier cantidad de colaboradores eficaces, siempre y cuando esta información sea veraz, objetiva y que ayude en realidad a llegar al fondo de lo que es cada caso. En palabras sencillas, el artículo 510 del nuevo Código Penal relacionado con el 74, reemplazo de las penas, el colaborador eficaz podrá cambiar su condena de hasta 5 años por detención 1 o 2 fines de semana o las penas de multa por apenas un día de arresto domiciliario. El diputado del Partido Liberal Mauricio Villeda razonó su voto por escrito en la sesión de este jueves en el Congreso, de ayer jueves. Solicitó que este pase a formar parte del expediente del proyecto de decreto presentado por el diputado José Tomás Zambrano Molina en la sesión virtual del jueves, que contiene la iniciativa de ley para reformar la ley del Registro Nacional de las Personas en lo que respecta a la exclusividad de uso y resguardo de la información biométrica de los ciudadanos hondureños, ya que el parlamentario cuestionó que la misma tiene implicaciones legales. Dijo que el Registro Nacional de las Personas no puede disponer de información confidencial que es propiedad de cada hondureño. Además, indicó que esto puede dar lugar al extravío y tráfico de la información, y también es ilegal que el registro disponga de información de menores de edad y que pueda disponer de ella, explicó en el documento. Una nueva polémica surgió en la comisión especial que discute la ley electoral en el Congreso Nacional. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo en el precio del voto, que nominalmente es de 20 lempiras y con los gastos de transporte y publicación de planes de gobierno queda en 39.20 lempiras. Diputados sugirieron que se subiera a 60 lempiras, quitándole el 15% que se le otorgaba a los partidos que no alcanzaban suficientes votos. Una sola persona sugirió que se subiera el valor del voto. La mayoría de todos los sectores políticos estamos en contra y yo soy de los primeros en oponerme a mayores gastos en materia política, porque el país requiere de invertir todos sus recursos de forma honesta, transparente, en la pandemia, en los problemas de educación. Una de las propuestas es que se reduzca el tiempo de las campañas, pero estos temas serán aprobados o no por mayoría de votos en el Pleno Legislativo al momento de discutir dicha ley. En una carta enviada al Instituto de Acceso a la Información Pública, el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, pide a ese organismo proteger los datos personales. Esto a raíz del anuncio gubernamental de utilizar herramientas digitales o de georreferenciación para solicitar información personal a los enfermos con COVID-19. Esto es una clara conculcación al derecho de los datos personales o confidenciales y a su garantía de habeas data tutelados en la Constitución de la República, los tratados internacionales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señaló, los datos personales o confidenciales de los pacientes afectados por la pandemia ocasionada por el COVID-19 o los de aquellas personas necesitadas de servicios de salud son datos personales de naturaleza sensible que solo su titular podrá tener acceso, dice el documento del Partido Liberal. Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día.
habilitado el polideportivo de la universidad para recibir pacientes COVID-19, mientras autoridades sanitarias señalan urgencia de contar con más ventiladores mecánicos e insumos para poder hacer frente a la emergencia. Esto dice el director ejecutivo del COET sobre el reinicio gradual de la actividad económica a partir del próximo lunes. Los salvoconductos son para que vayan a trabajar, no es para que vayan a los centros comerciales, a las farmacias o los bancos como que si fueran días normales. La violencia no descansa ni en la cuarentena y este día el país fue sorprendido con una nueva masacre en la colonia Villanueva de la capital, mientras la policía confiesa que en esta coyuntura sus fuerzas compiten en paralelo con el crimen y la pandemia del coronavirus. Cerramos la emisión estelar en minutos del Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5 a todos. Muchas gracias, buenas noches y que pasen un buen fin de semana y espiritual fin de semana, reflexivo fin de semana. Cuídense mucho, las mascarillas, el gel, lavarse las manos. Y ahora que vamos a reanudar ya gradualmente la economía, abrir la economía, mucho cuidado, mire que los hospitales se están llenando, realmente les pedimos rigor, disciplina, con todos estos consejos que les dan los médicos, que les damos desde los medios, que les dan las autoridades del gobierno, manos, mascarillas. Este mensaje para todos los hondureños. Alcaldía de Gracias Lempira aplica la ley de uso obligatorio de mascarillas con primera multa a ciudadano. Ampliación del contrato por 250 millones de lempiras a la empresa responsable del manejo y mantenimiento de la represa hidroeléctrica de Nacaome genera suspicacia entre los expertos del rubro. Llegan reactivos para pruebas PCR en San Pedro Sula, pero ahora solo se harán 100 diarias y no 200 como antes. Costo del voto electoral entra ahora a disputa entre partidos políticos. Presentan al Congreso propuesta de reformas al nuevo Código Penal en temas de mujeres.